reunir para ver quién va a exentar historia este semestre. Está padre, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, el tema que se va a tratar hoy es fascismo y nazismo, y principalmente es Benito Mussolini y Adolf Hitler. Y bueno, antes que nada queremos darle muchas gracias a Raúl Méndez por darnos la maravillosa oportunidad de dejarnos hacer este maravilloso proyecto. ¡Gracias! Bueno, ahora vamos a recibir a Isabel García. ¡Aplausos, por favor! Muy bien. Dinos, Isabel, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy preparada. Bien, gracias, Isabel García, por llegar. Y ahora recibamos a la otra concursante, Lorenzo Balcázar. ¡Aplausos, por favor! Bueno, Isabel, primero que nada queremos que nos des una pequeña introducción sobre quién es Benito Mussolini. Este es Benito Mussolini. Benito Mussolini nació en 1883 en Italia. Fue un político italiano, hijo de una familia humilde. Su padre era herrero y su madre maestra de escuela. Cursó estudios de magisterio, a cuyo término fue profesor durante periodos nunca demasiado largos, pues combinaba la actividad docente con continuos viajes. Pronto tuvo problemas con las autoridades y fue expulsado de Suiza y Austria, donde había iniciado contactos con sectores próximos al movimiento independentista. Mussolini, en su primera afiliación política, sin embargo, se acercó al Partido Socialista, atraído por su ala más radical. Del socialismo, más que de sus postulados sociales y reformadores, le sedujo su vertiente revolucionaria. En 1910 fue nombrado secretario de la Federación Provincial de Forlì y poco después se convirtió en editor del semanario La Lotta di Classe, la lucha de clases. La victoria del ala radical en el Congreso del Reggio nell'Emilia, celebrado en 1912, le proporcionó mayor protagonismo en el seno de la formación política, que aprovechó para hacerse cargo del periodismo milanés Avanti, órgano oficial del partido. Aún así, sus opiniones acerca de los enfrentamientos armados de la Semana Roja de 1914 motivaron cierta inquietud entre sus compañeros de filas, atemorizados por su radicalismo. La división entre Mussolini y el partido se acentuó por proclama de neutralidad del primero tras la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914. En noviembre del mismo año fundó el periódico Il Popolo d'Italia, de tendencia ultranacionalista, lo que valió la expulsión del Partido Socialista. Posteriormente, quiso capitalizar el sentimiento de la insatisfacción que se apoderó de la sociedad italiana tras el fin de la contienda, haciendo un llamamiento a la lucha contra los partidos de izquierda, a los que señaló como culpables del descalabro, y para ello creó los Fasci di Combattimento, grupos armados de agitación que construyeron el germen inicial del partido fascista. Consiguió ganarse el favor de los grandes propietarios y salir elegido diputado en las elecciones de mayo de 1921. Bueno, muchas gracias, Isabel, por esta estupenda introducción. Ahora vamos contigo, Lorenza. Dinos quién fue Adolf Hitler. Este es Hitler. Bueno, Adolf Hitler fue hijo de un aduanero austriaco. Su infancia transcurrió en Linz y su juventud en Viena. La formación de Adolf Hitler fue escasa y autodidáctica, pues apenas recibió educación. En Viena fracasó en su vocación de pintor, malvivió como vagabundo y vio crecer sus prejuicios racistas ante el espectáculo de una ciudad cosmopolitana cuya vitalidad intelectual y multicultural le era por completo incomprensible. Hitler fue el máximo dirigente de la Alemania nazi. Tras ser nombrado canciller en 1933, liquidó las instituciones democráticas de la República e instauró una dictadura de partido único, el partido nazi, apócope de Partido Nacional Socialista, desde la que reprimió brutalmente toda oposición e impulsó un formidable aparato propagandástico al servicio de sus ideas: superioridad de la raza aria, exaltación nacionalista y pangermánica, militarismo revanchista, anticomunismo y antisemitismo. Bueno, Isabel, es tu turno. Nos gustaría saber cómo fue que Benito Mussolini logró convencer a toda la población de la ideología que tenía. Cuando Mussolini encontró su vocación en el periodismo, decía que como periodista puedo lograr que la gente se crea casi todo. Y eso le dio el poder de inventar historias. Y fue una de las primeras personas que descubrió la manera de controlar a la gente a través de los medios. En 1917, después de pelear en la guerra, se le incorporó en su periódico y se sacó el provecho del miedo de las personas de Italia, diciendo que
diciendo cosas contra el comunismo y prometiendo que iba a restablecer la ley y el orden. En 1919 fundó el partido fascista y creía que podría crear una dictadura y revivir el Imperio Romano, convirtiéndose en primer ministro de Italia. Entre 1925 y 1926 escapó a 3 atentados. Después volvió a ganarse a la gente ganándose a la iglesia. Modernizó Italia usando trenes, carreteras. Él se decía el Julio César moderno. Gracias, Isabel. Ahora, Lorenza, queremos que nos digas y nos compartas un poco acerca del Holocausto. El Holocausto es un hecho central para nuestra comprensión de la civilización occidental, el Estado-nación y la sociedad burocrática moderna, así como la naturaleza humana. Se trató del asesinato en masa premeditado de millones de civiles inocentes, impulsado por una ideología racista que consideraba a los judíos como indeseables parásitos, dignos solo de erradicación. Los nazis implementaron el genocidio en una escala sin precedentes. Eligieron a todos los judíos de Europa para la destrucción, los enfermos y los sanos, los ricos y los pobres, los ortodoxos religiosos y los convertidos del cristianismo, los ancianos y los jóvenes, incluso hasta los niños. Aproximadamente 2 de cada 3 judíos que vivían en Europa antes de la guerra fueron asesinados en el Holocausto. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, habían muerto 6 millones de judíos europeos. Bueno, muy buenas sus respuestas hasta ahora. Ahora, a continuación, queremos saber cuáles eran los antecedentes de Benito Mussolini, Isabel. Los antecedentes de Benito Mussolini vienen principalmente de su papá, Alessandro Mussolini. Era activista socialista. Alessandro ejercía una influencia considerable sobre las primeras creencias políticas de su hijo. Incluso lo bautizó Benito Amilcare Andrea, en honor a los dirigentes socialistas Benito Juárez, Amilcare Cipriani y Andrea Costa. Alessandro no creía en Dios, incluso despreciaba la Iglesia Católica Romana. Le enseñó a su hijo acerca de los líderes revolucionarios que admiraba, como Karl Marx. Alessandro tuvo problemas personales, como de dificultades para encontrar empleo, y se volvió alcohólico. Creía que el gobierno debía controlar el modo de producción, las condiciones de trabajo para mejorarse y el apoyo de la creación de una sociedad dirigida por la clase obrera. Y todo esto influyó en la forma de pensar de su hijo Benito Mussolini. Y bueno, para terminar este gran concurso, queremos que Lorenza nos diga un poco acerca de la ideología nazi. Adolf Hitler, del partido nazi, formuló y articuló las ideas que llegaron a conocerse como la ideología nazi. Se consideraba a sí mismo como un pensador profundo y riguroso y estaba convencido de que había encontrado la clave para comprender un mundo extraordinariamente complejo. Creía que las características, actitudes, habilidades y comportamientos de una persona estaban determinados por su presunta constitución racial. Desde el punto de vista de Hitler, todos los grupos, razas o pueblos poseían rasgos inherentes e inmutables que se transmitían de generación en generación. Ningún individuo podía superar las cualidades innatas de la raza. Toda la historia humana podía explicarse en términos de la lucha de razas. Para formular su ideología de la raza, Hitler y los nazis tomaron ideas de los darwinistas sociales alemanes de fines del siglo XIX, al igual que los darwinistas sociales que le precedieron. Los nazis creían que los seres humanos se podían clasificar colectivamente en razas y que cada una de esas razas tenía características distintivas que se habían transmitido genéticamente desde la primera aparición de los humanos en tiempos prehispánicos. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. Pero antes que eso, vamos a saber quién ganó este programa. ¿Quieren saber? Bueno, pues la que ha ganado este programa es un empate. ¡Felicidades a las dos competidoras! Nos vemos mañana a las 7, igual que hoy. ¡Gracias!